Hola, es un placer saludarte. Mi nombre es María Milagros Márquez Escalante. Soy estudiante del quinto trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy te hablaré acerca de unos aspectos muy importantes de la lengua de señas. Sin más, comencemos. En el caso de los aspectos gramaticales de la lengua de señas, tenemos que son muy distintos a los de la lengua oral hablada. Por ejemplo, en esta lengua no existen los artículos. El adverbio siempre va al final de la oración. Los adjetivos siempre van luego del sujeto. Carece del verbo ser o estar, se va directamente a la acción. Y la temporalidad siempre va ubicada al comienzo de la oración. Los primeros trabajos que intentan hablar acerca de los aspectos de la lengua de señas venezolanas desde un punto de vista gramatical datan del año 1987 con la Universidad de los Andes. Al final, para sintetizar, podemos decir que la estructura gramatical de la lengua de señas venezolanas está compuesta por tiempo, lugar, sujeto y verbo. Ejemplo de esto: en lengua oral hablada diríamos la semana que viene yo iré a tu casa. En el lenguaje de señas venezolano sería semana que viene tu casa yo iré. En el caso de la estructura léxico-gramatical de la lengua de señas, es bastante parecido a los aspectos gramaticales, pero podemos decir que las personas sordas dan señas determinantes a sentimientos, personas, objetos, lugares, etc. Esto constituyen señas léxicas, que son generalmente dadas a los sustantivos. Al momento de repetir y trascender en el tiempo estas señas léxicas dentro de la comunidad sorda, se vuelven señas predominantemente icónicas que se trasladan directamente a los significados de la lengua de señas. Un aspecto importante acá es que cuando una persona ajena a la comunidad de sordos, una persona que oye, un oyente, cuando empieza a tratar con personas de la comunidad, no tiene como tal un nombre. La persona sorda es quien, cuando trata sucesivamente con esta persona sin discapacidad auditiva, la nombra a través de una seña característica que la identifica y es el equivalente a su nombre en la lengua oral hablada. La lingüística en la lengua de señas. Durante los primeros tiempos de estudio y visibilización de esta lengua, no se le dio mucha importancia a la parte lingüística. Esto hasta los estudios de W.C. Stokoe, quien postulaba que ciertamente había muchos componentes los cuales analizar en la lengua de señas y que no era sencillamente el componente gestual como un todo. Habían ciertos aspectos que podrían ser descompuestos para su análisis. Por ejemplo, la ubicación de la mano, la seña en sí y el movimiento o actividad que se le da con ella. La lengua oral, en el aspecto que estamos analizando en el presente tema, puede definirse como ese primer instinto de comunicación a través del sentido de la audición y del habla, mediante el cual las personas de una comunidad empiezan a desarrollar ciertos códigos de comunicación para relacionarse entre ellos. Esto es extrapolable perfectamente a las personas sordas, quienes, al carecer del sentido de la audición, empiezan a desarrollar ciertos códigos que se van haciendo sistemáticos entre los miembros de su comunidad y desencadenan en lo que conocemos como el lenguaje de señas. Una vez que estos códigos empiezan a ser estandarizados, se conocen como el lenguaje de señas de un país, por ejemplo, el lenguaje de señas venezolano. Aspectos educativos de la lengua de señas. Verdaderamente, al momento que los niños deben acceder a la educación, se plantean ciertas barreras para aquellos que son sordos. Es una brecha que hay que superar a través de la inclusión y del acceso a su lengua de señas en las escuelas, para que puedan comunicarse y no solo entre ellos como miembros de su comunidad, sino también debe instruirse a las personas oyentes en lengua de señas para así garantizar una verdadera inclusión y el acceso integral a la educación a la que todos los niños y personas tienen derecho. El aspecto social de la lengua de señas es bastante parecido y tiene mucho que ver con el aspecto educativo, pues es la sociedad la que realmente marca que es una discapacidad y que no, la que a través de sus sesgos o incluso a través de su exclusión
marca quiénes son bien vistos y quién no. Y es por ello que el hecho de involucrar a las personas sordas en aspectos cada vez más importantes del acontecer diario es muy importante para la visibilización y aceptación de su comunidad. Pero ¿qué pasa? Esto no será posible hasta que la lengua de señas realmente cale en la sociedad y sea de conocimiento público, por catalogarlo de alguna manera, que todos tengamos acceso a comprenderla, entenderla y gesticularla, para así podernos comunicar verdaderamente con las personas de la comunidad y garantizar su espacio y su peldaño para hacer e impulsar un poco más desde sus espacios a la sociedad. A la hora de comprender y utilizar la lengua de señas, debemos tener en cuenta sus 7 parámetros formativos que también nos van a permitir analizarla desde un punto de vista lingüístico. Estos son primeramente el lugar de articulación, brazo, boca, nariz, etc. Es el sitio del cuerpo donde se va a llevar a cabo la seña. Luego tenemos lo que sería el componente no gestual, no manual mejor dicho, donde un sitio del cuerpo distinto a la mano va a complementar la seña. Por ejemplo, un gesto de la cara. Tenemos también la orientación, que es el sitio o ángulo que va a agarrar la palma de la mano al momento de hacer la seña. Luego está la configuración, que es como tal la forma que va a adoptar la mano al hacer el movimiento. Luego está el movimiento, que es propiamente la seña en sí. Luego tenemos el punto de contacto, que es el sitio de unión entre una palma y la otra o entre la palma y algún otro componente para realizar la seña. Por último, está lo que sería el plano, del 1 al 4, en el cual es o intenta dar a entender qué tan alejado o qué tan cerca del propio cuerpo va a realizarse la seña. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero les haya gustado y que hayan aprendido un poco más acerca de la lengua de señas y la lengua de señas venezolana. Hasta la próxima.